Alejandro García Medina está listo para escuchar su comentario. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días a ti, igual a todo el auditorio que nos escucha los viernes. Y bueno, entrar con el conflicto que se tiene en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones económicas muy importantes para todo el mundo e implica también un cambio de muchos pronósticos que ya se habían tenido, que ya se habían elaborado. Entonces, en ese sentido, en un escenario pues general, ¿no? Con ya los hechos, que es que hay una invasión, hay una intervención en territorio ucraniano, pues lo que podemos esperar en el corto plazo es que la inflación siga subiendo, impulsada por los altos precios de los energéticos, en este caso del petróleo y del gas natural. ¿Por qué esto? Porque pues Rusia es uno de los principales países productores, por un lado, de petróleo, pero por otro lado, más importante, es el segundo productor mundial de gas natural y Europa necesita ese gas para producir diversos productos y si se encarece este gas debido a una restricción en la oferta, pues tendríamos entonces un encarecimiento de los productos derivados de esa zona. Además, las cadenas logísticas pues van a estar sufriendo por la incertidumbre principalmente pues en el flujo de bienes desde Europa al mundo, dado que pues los puertos que están operando no saben si van a poder cruzar o no por aguas, por ejemplo, en este caso del Mediterráneo. La buena noticia, o entre comillas buena noticia, es que se estaba esperando para marzo, sin este escenario de conflicto, se esperaba una subida de las tasas de interés por parte de Estados Unidos, lo que podría haber provocado afectaciones muy fuertes, no solamente en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo, en países que tienen mucha deuda y que al encarecer la tasa de interés, los servicios de la deuda, es decir, los gastos en intereses que tenían que pagar, iban a ser muchísimo mayores. En este caso, dado la necesidad del mismo Estados Unidos y de países en Europa de financiar un mayor gasto bélico, pues es muy probable que esta subida no ocurra en marzo, que Estados Unidos tome la decisión de detener la subida en las tasas de interés y que por el contrario se apruebe un mayor endeudamiento público, esto en la mayoría de los países del mundo para hacer frente a un escenario de incertidumbre bélica. Países como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, probablemente en vez de restringir su oferta monetaria y de ser más austeros en su gasto, decidan incurrir aún en más deuda para estar preparados ante una posible escalada de estos conflictos. Después de eso, pues tenemos básicamente escenarios importantes en términos de lo que suceda con la intervención en territorio ucraniano. Y aquí hay un escenario que pocos analistas han estado comentando, pero creo que es un escenario muy importante porque pudiera llegar a ser el escenario más probable en una escalada del conflicto. Y es que Rusia, que la Rusia de Vladimir Putin perdiera el conflicto dentro de Ucrania. Y esto puede suceder de diversas formas. Una de las formas es de que el conflicto se alargue bastante, como ha sucedido en Siria, como ha sucedido en Afganistán. Hay al parecer una nueva tendencia en las guerras de que no son guerras que se acaben de un día para otro, sino que terminen siendo una especie de guerra de guerrillas que le implique mucho sufrimiento a la población, pero también un desgaste muy grande a la nación agresora. En este sentido, el paquete de sanciones impuesto por Estados Unidos y por pues, básicamente todo el mundo occidental, va a tener impactos muy fuertes en la economía rusa. De entrada, al inicio del conflicto, la bolsa de valores de Moscú cayó tanto que de hecho tuvieron que cerrar la bolsa de valores, suspender las actividades para que esta no siguiera cayendo más. Entonces, en ese sentido, pues si hay una prolongación de este conflicto, pues la crisis de deuda en Rusia, o sea, la deuda de Rusia puede llegar a ser impagable. Esto ¿cómo funcionaría? Pues hablamos de que todos los países emiten bonos de deuda para financiarse, para que otras personas alrededor del mundo puedan comprar deuda mexicana, rusa, de varios países,
pero cuando un país se vuelve inestable, políticamente hablando, pues no hay seguridad de si ese país te va a pagar, de regreso te va a pagar la deuda o no te la va a pagar. Por lo tanto, se tiene que cobrar una mayor tasa de interés y por lo tanto la deuda de esos países se encarece. En este sentido, esto puede provocar una mayor inflación en Rusia comparativamente con el mundo, lo que haría que hubiera muchísimo malestar social. De hecho, una de las declaraciones del presidente ruso fue que no se iba a permitir que nadie saliera a protestar a las calles y que si salían a protestar a las calles en contra de la invasión hacia Ucrania, los mismos ciudadanos rusos, si ellos se manifestaban, iban a ser sancionados, iban a ser encarcelados. Entonces, en ese sentido, bueno, y además hubo estas protestas en varias partes de Rusia en contra de la invasión a Ucrania. Esto te habla ya de un país que internamente se encuentra pues dividido, se encuentra no apoyando al 100% esta causa, esta intervención. Entonces, conforme se vaya prolongando este conflicto y las sanciones económicas y la inflación vaya afectando a la mayoría de la población en Rusia, el presidente Putin puede llegar a tener muchísima dificultad, no solamente para mantener esta invasión, sino incluso para mantenerse en el poder mismo. Entonces, hay mucho en juego. Obviamente, Rusia está esperando una victoria rápida y regresar rápidamente a su país para no tener, digamos que, mayores dolores. Pero si esto se prolonga mucho, puede ser incluso que pierdan el conflicto por una crisis económica que se desató a raíz de estas sanciones y a raíz de iniciar este conflicto. Eh, Mucha gente se pregunta, acá en México, ¿cómo nos afecta? Si tuvieras una visión más o menos que nos pudiera orientar, Alejandro, de las afectaciones acá en nuestro país y obviamente nos alcanza acá en Tabasco. Claro, claro, son dos afectaciones muy rápidas. Por un lado, el aumento de los precios del petróleo, que va a derivar en un aumento en los precios de la gasolina. Ahora, ¿cómo el gobierno puede evitar que aumenten los precios de la gasolina? Pues tendrían que aumentar el nivel de subsidio, es decir, no cobrar el IEPS, por ejemplo, o incluso meterle aún, no solamente no cobrar, sino meterle todavía más dinero a subsidiar a que los precios no suban. Entonces, si el gobierno decide que los precios de la gasolina no suban, pues va a haber una afectación a las finanzas del gobierno, lo cual nos va a llevar, pues obviamente, pues a tener menos dinero para educación, medicinas, infraestructura, muchas cosas que el gobierno necesita ya financiar. La otra es que el gobierno decida que dado que es un conflicto externo, deje subir los precios de la gasolina y así no tenga tanta afectación en su presupuesto. Entonces, por un lado es esa parte, el aumento de los precios de la gasolina, recordando que los energéticos pues afectan a todas las industrias, entonces tendríamos una inflación más fuerte y con esto más fuerte, aunque temporal, en este caso muy temporal porque está delimitada por este conflicto bélico, y por otro lado, el Banco de México, dado que mucho capital se está refugiando ahorita en Estados Unidos porque por la incertidumbre en el mundo, el peso va a sufrir presiones para depreciarse, es decir, va a empezar a subir el tipo de cambio, para lo cual el Banco de México es importante que continúe subiendo las tasas de interés. Si continúa subiendo las tasas de interés, pues los créditos, la deuda, digamos, que querramos ir a tomar al banco a pedir un préstamo, pues se va a encarecer todavía más, ¿no? Entonces, básicamente tenemos el lado de mayor inflación y un encarecimiento del crédito y por lo tanto un menor crecimiento económico. Entonces, definitivamente esto nos pudiera llegar a pegar en términos de crecimiento económico y va a depender de cómo el gobierno maneje este asunto. No es una salida fácil, es un asunto temporal, pero tendrá que tomar muchas decisiones el gobierno sobre si decide que se afecten a ellos o decide que sea la población en general la que, digamos, que sufra esos mayores precios de los hidrocarburos. Bueno, cualquiera de los dos escenarios pues nos afecta si le aumentan el subsidio, pues con lo que ya explica, y si no, pues incrementan el precio también. Muchas gracias, Alejandro, que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo. Abrazo, Ángel, hasta luego.
Hasta luego, buenos días. Alejandro García Medina, economista, los días viernes. Usted lo escucha en este espacio llamado Poder Informativo.